tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película de Pixar, Luca. Esta película original de Pixar del año 2021, estrenada exclusivamente en Disney Plus, nos narra la historia de Luca, que se desarrolla en un hermoso pueblo al lado del mar en la Riviera italiana. Es la del crecimiento de un niño que experimenta un verano inolvidable con helado, pasta e interminables viajes en scooter. Luca comparte esas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un gran secreto. Es un monstruo marino de otro mundo ubicado justo debajo de la superficie del agua. Esta película de Pixar, dirigida por Enrico Casarosa, este director ya había hecho algo en Pixar, un corto de animación llamado La Luna, bastante bueno, bastante bonito. Creo que Pixar ha sabido no solamente tener buenos largometrajes, sino también los cortometrajes que han acompañado a diversas películas. Han sido muy buenas y bueno, este director italiano en esta ocasión ya tiene su propio largometraje. Y que bueno, vamos a ir hablando un poquito de eso. Como ya vimos en la sinopsis, la historia es muy simple, es uno de los puntos buenos que tiene. Es una historia de unos monstruos marinos que se convierten en humanos cuando salen a la superficie. Y uno de ellos, su familia es un poquito quisquillosa o un poquito miedosa de que salgan a la superficie. Y conoce a un amigo o a otra persona, otro monstruo como él, que entra y sale a la superficie como cualquier cosa, ¿no? Entonces generan una amistad y pues simplemente se atreven a entrar o a ir a un pueblo para vivir aventuras, y esa es básicamente la trama de la película, ¿no? Pixar siempre, o de los puntos buenos que tenemos en la película, es que Pixar siempre tiene estas propuestas frescas, y Luca obviamente no es la excepción. A veces Disney, ¿no? como productora normal sin Pixar, tiende a ir repetitivo o a hacer las mismas propuestas de la princesa o de la historia, por ejemplo, hablando de Frozen, Enredados y demás, que son las mismas historias ya de cuentos de hadas que siempre hemos visto, con honrosas excepciones. Pero Pixar siempre ha tenido como esa delicadeza o esa propuesta de ir un poquito más allá de la caricatura convencional, y creo que hoy por hoy, al menos en Estados Unidos, Pixar es la mejor productora de animación, junto quizá con Laika, que tiene otras propuestas también interesantes ahí de stop motion, pero es muy buena haciendo este tipo de historias porque son historias profundas y que se animan sobre todo a explorar otros mundos, otros universos, otras historias que normalmente no veríamos porque se quedan como muy simples en el cuento de hadas, en el librito muy occidental, muy normal que siempre hemos escuchado, pero Pixar pues cuenta un poquito más allá. Vuelvo a repetir, es una historia sencilla y simple de seguir sin complicaciones. Es un punto bueno, aunque también es un punto malo, en mi opinión, porque vuelvo a repetir, esta película es un poquito más encaminada al público infantil, es decir, no nos vamos a meter en la profundidad o el por qué se convierten, no se convierten, desde cuándo viven en el océano o por qué salen. No vamos a saber y no nos interesa, porque simplemente es una historia de dos amigos que van a descubrir una nueva vida juntos, nada más. No hay más historia que ver en la película de Luca. Obviamente aderezada con esta parte de convertirse, desconvertirse, de que sus papás lo buscan y demás. Entonces creo que esa es la parte como la magia de Pixar, pero la historia es muy simple, no tiene tanta profundidad. Obviamente va a hablar de la amistad, ¿no? Si viéramos un tema en general es la amistad, y bueno, y todo lo demás que ya habíamos hablado, ¿no? Vuelvo a repetir, es un interesante tratado de la amistad entre dos hombres sin índole sexual afectiva, porque también inclusive había ya algunas críticas o algunos representantes LGBT o de otras índoles que decían, bueno, es que es una representación de un amor o de una atracción sexual entre dos hombres, o de una amistad sexual afectiva. Creo yo que no es así, o sea, creo realmente que es una amistad sincera, sin ninguna índole sexual, ni de descubrimiento, ni de alguna atracción física, sino simplemente es esa empatía, ese dinamismo,
esas ganas de vivir una experiencia junto con otra persona, y en esta ocasión, bueno, es entre dos amigos, nada más. Creo que a mi criterio se extralimita un poquito estos comentarios que pudiera ser una pareja o una cuestión ya de atracción sexual, o al menos de alguna afectividad entre dos hombres más allá de una amistad. Creo que no es por ahí. Pudiera ser, yo no estoy diciendo que no, habría que incluso preguntarle al director qué pasa ahí, pero bueno, a mí me quedó muy claro que es simplemente dos amigos que van descubriendo la vida juntos y no va más, ¿no? Entonces, pero es muy interesante cómo la manejan sin desvirtuarla de ninguna otra manera, ¿no? Creo que otro de los puntos favorables es precisamente esta parte de ir venciendo los miedos y las barreras naturales, ¿no? O sea, en toda la película se va constantemente de vence el miedo, no le hagas caso a esa voz interior que te dice no lo hagas, sino atrévete, aviéntate, ¿no? Como ir perdiendo estas barreras y estos miedos, vuelvo a repetir, que nos vamos poniendo nosotros, o que nos va poniendo la misma sociedad o la familia, y etcétera, etcétera, sino simplemente ir a atreverse a vivir la vida como viene, que nos vamos a lastimar, que va a haber peligros, obviamente, pero tenemos que vivirlos, ¿no? Entonces también es uno de los mensajes, creo, bien claros que tiene la película. La animación es de gran calidad, ¿no? Y tiene grandes escenarios, gran pues calidad de imagen, como Pixar nos tiene acostumbrados. Esto pues ya es raro que vayamos a ver una película de Pixar o de Disney que veamos que se ve medio chafa, por decirlo de alguna manera. Pero creo que los escenarios, el ambiente, el agua, todo lo que se muestra ahí es bastante real, bastante interesante. Obviamente sabemos que es de animación, pero creo que es muy bueno, está muy bien hecho, se ve muy bonito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vuelvo a repetir, está encaminada completamente al público infantil, no es tan profunda. Es algo similar, por ejemplo, con las propuestas que tenían Cars, Un Gran Dinosaurio, que son con historias mucho más sencillas, que son para otros públicos, no es para como público adulto, no sé, Intensamente, Up, que ya tienen temáticas bien complicadas, bien profundas, y que a lo mejor los niños obviamente lo van a disfrutar, pero también los adultos que los acompañemos van a tener otra interpretación. Aquí Luca no tiene más interpretaciones que la que muestra desde un inicio. Creo que la recreación de un pueblo italiano con olor y sabor es completamente verosímil. No soy italiano, obviamente, pero creo que lo han representado muy bien. Esta iconografía que al menos conocemos del otro lado, o de los que no vivimos en Italia, al momento de ver este tipo de cosas, nosotros reconocemos inmediatamente de dónde nos están hablando. Ahora, también tiene puntos malos, como todo en todas las películas. Creo que la trama y el desarrollo de personajes es poco profundo a lo acostumbrado que tenemos con Pixar. Es decir, ya lo decía, es una película menos profunda, con menos cosas que poner. Los personajes, cada uno de ellos no tienen otro trasfondo, no tienen misterio, no tienen secretos, no tienen como una evolución muy marcada. Es una película que va a pasar en algunos días, muy poquitos días, y que los personajes, si bien van a tener evolución, van a ir cambiando, pero no nos interesa mucho su pasado, sino simplemente lo que están viviendo en ese periodo de tiempo, y por lo tanto no vamos a adentrar tanto en los personajes, y creo que es un poquito el punto deficiente, por así decirlo, pero que tampoco es malo. Creo que la resolución es mágica, pacífica y conveniente. Eso creo que es el punto más negativo que tiene la película. Normalmente todo el desarrollo, todo esto que vamos viendo en las películas, nos van a ir llevando hacia una resolución lógica, deseada inclusive, o no deseada, pero esperada. Pero esta película pareciera que simplemente dicen, bueno, es que así tiene que acabar, porque todos tienen que ser felices y todos tienen que aceptarlo, y todos, bueno, ok, está bien. Durante toda la película no se aceptaba y no se quería así, y de momento alguien dice algo al final y entonces sí, pues vamos a aceptar tal como son las personas y como tienen que estar, ¿no? Entonces por eso digo que es un poquito como mágica, como pacífica, nadie se pelea, y muy conveniente, porque si no iba a ser esa resolución, los personajes iban a tener grandes problemas. Entonces creo inclusive un poco es como esta parte del Deus Ex Machina, ¿no? De esta resolución mágica, o de que Dios, porque así lo dice, así tenía que ser,
y todos contentos porque al final ya no sabíamos cómo resolverlo, ¿no? Entonces creo, en lo particular, creo que es el principal defecto que tiene la película, que no me lo creo, o sea, no me llevó todo el desarrollo de la historia a que eso iba a pasar. O a lo mejor sí yo pensé o se pensaba que iba a pasar eso, pero en la película no hubo momentos como de duda, momentos como de altibajos, sino fue muy plana, muy plana, muy plana, muy plana en todo momento, y al final simplemente termina así y se acabó. Entonces creo que esa parte de la historia está bastante regular en la película. Creo que tiene una mezcla innecesaria o excesiva entre el neorrealismo italiano y la fantasía marina, es decir, creo que sí trata de poner la cuestión italiana de esas épocas, la cuestión de los monstruos marinos, que a lo mejor sí forman parte de la cultura, ¿no? de este pueblo, de esta sociedad italiana, pero ni muestran una ni muestran el otro, entonces se hace como un entramado bastante, o más bien poco homogéneo, ¿no? Bastante fantasioso, que no es muy orgánico, ¿no? Entonces sí tenemos la parte real de Italia, con su comida, con su música, con su literatura y demás, y tenemos la parte mágica del océano donde están los monstruos marinos, pero a la hora de mezclarlo como que no termina por empatar, ¿no? Vuelvo a decir, quizá es por la poca profundidad de sus personajes, quizá por la resolución de la historia y demás, o porque la trama era para un público infantil y no teníamos que explicar más allá de la historia, pero creo que no termina por convencerme esta mezcla entre lo marino, entre lo terreno, entre todos estos aspectos, ¿no? Creo que al contrario de Coco, y es un punto muy particular, la tradición o cultura italiana se refleja únicamente en lugares seguros y clichés. Si bien nosotros vimos en Coco, por ejemplo, muchos clichés del cuadro, del crucifijo, de los tamales, de la chancla, de toda esta parte que conocemos de la cultura mexicana y que nos identificamos ampliamente, y que aunque nos identifiquemos sabemos que son muchos clichés, ¿no? Pero creo que se profundizaba sobre todo en la cuestión del Día de Muertos y le daba una interpretación de ese más allá, de qué podría ser, de cómo podrían vivir, de qué podría pasar y demás, ¿no? Aquí creo que en esta película nos vamos a quedar con el italiano come spaghetti, tiene motocicletas Vespa, juega fútbol, ¿no? Un poquito esto que se conocía ya de los pueblos italianos, ¿no? De las partes costeras, y que es muy fácilmente identificable para cualquier otra cultura, cualquier otro país, poder decir, es que sí, esto es Italia, ¿no? La manera de hablar, inclusive, pero no me profundiza nada más en su cultura, ¿no? Yo no sé si la cultura italiana maneja esta parte de los monstruos marinos, muy seguramente sí, ¿no? Ha de haber este tipo de leyendas, pero creo yo que no es la parte tan fuerte como la parte, vuelvo a decir, si vamos a comparar de estas películas temáticas culturales, en este caso, por ejemplo, Coco, y en este caso, Luca, creo que no profundiza en la cultura italiana y se queda, vuelvo a repetir, nada más en el cliché, en la representación física muy externa de lo que significa Italia y de su cultura, y pues hay una embarrada, digamos, de esta parte de los monstruos marinos que, vuelvo a repetir, desconozco si es muy potente en esta cultura, pero aunque fuera así potente, pues se queda nada más como un pretexto para meterle la magia a la película, porque pudo haber sido una familia normal que viene de otro lado y tiene una amistad y eso es todo, ¿no? O sea, creo que nada más fue el pretexto mágico para contar la historia, y bueno, entonces creo que esa parte de homogeneidad o de cultura no quedó tan bien hecho, ¿no? Y creo que a pesar vuelvo a decir, de la animación, de esta propuesta, de este esfuerzo que tiene Pixar siempre por tratar de darnos productos novedosos y que gusten a todo público, creo que va a ser una película bastante olvidable. Vuelvo a repetir, por ejemplo, ahorita mencioné Gran Dinosaurio, creo que es de las películas que menos se va a mencionar en Pixar como parte de Pixar,
Igualmente creo que Luca va a quedar por ahí en un lugar pues en el olvido quizá de todas esas producciones. Vuelvo a repetir, no es mala, pero sin duda alguna no está ni siquiera en el top 10 de las mejores películas de Pixar. Por lo tanto, obviamente yo la recomiendo, creo que todo Pixar hay que verlo de arriba abajo. Y sobre todo si hay niños en casa, bueno, pues es un deleite visual, eso sí, pero no nos va a ofrecer más que otras películas. Por ejemplo, es de las películas en lo personal que a lo mejor menos emociones remueven, menos momentos como de tensión para llorar o para reír, o no sé, o sea, es como la que está bonita verla, pero es muy planita, ¿no? Entonces creo que, vuelvo a repetir, es de las más olvidables que tiene Pixar. Y bueno, pues esta fue la reseña crítica de la película de Luca de Disney Pixar. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que sigan nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y muy especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, tanto reseñas como críticas, entrevistas y demás. Como siempre, me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.